Avanzamos en este caso y seguimos discutiendo cuestiones que dejan en este sentido todo este paquete, por ejemplo, de reformas a nivel legislativo que ha ingresado al Congreso de la Nación. Vamos a charlar con el doctor Hermindo González, que gentilmente nos atiende. Su matrícula profesional es 4638. Él es especialista en derechos humanos en este caso y tiene que ver la consulta puntualmente con uno de los artículos del Código Penal que ha tenido esta mediatización después de lo que se conoce como doctrina Chocobar. En este sentido, tiene que ver con esta modificación en parte de este proyecto de ley de 664 artículos que busca esta desregulación estatal, pero que tiene como objetivo atacar a un artículo del Código Penal que habla de aquellos delitos no punibles. En este caso, obviamente, nosotros conocemos esto más como o se discute mucho más a través de lo que se denomina como doctrina Chocobar. Doctor Hermindo González, ¿qué tal? Buenos días. Fabián y Mariana los saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Mariana? Buenos días para ustedes, para toda su mesa y equipo de trabajo, para toda la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, doctor. Y bueno, queriendo charlar un poquito para entender, ¿no?, acerca de esto. Primero, quiero consultarle para diferenciar y empezar a diferenciar, digo, ¿qué es un delito punible de un delito no punible? Como para empezar a hablarlo. Bueno, en realidad nuestra normativa penal de fondo, que es el Código Penal, establece las conductas en las cuales los ciudadanos al incurrir cometen delito y se establece qué tipo de pena se les puede aplicar a los que cometen el tipo de conducta que está prevista en el Código como prohibida, y esas penas van desde condenas de ejecución o cumplimiento real con monto de penas fijados, otras en carácter condicional y algunas en carácter de multa, ¿no? A su vez, el Código Penal, también dentro de su normativa, establece que determinadas conductas, por quedar atrapadas dentro de ciertos parámetros que el mismo código establece, no son atrapados por la ley penal, o sea, son no punibles. Entre ellas están los que se denominan y que forman parte del artículo 34, título quinto del Código Penal, como no punibles, la incomprensión al momento de cometer el hecho por una situación ajena o por alteración a sus facultades de la criminalidad de su acto, el que obrare violentado por una fuerza física irresistible o amenaza de sufrir un mal grave o inminente, y en el artículo sexto el inciso sexto del artículo 34 está esta figura que forma parte de este paquete de medidas elevada a la legislatura para que en tratamiento extraordinario apruebe y en su caso reforme el Código Penal, que tiene que ver con el que obrare en defensa propia de sus derechos siempre que concurrieran alguna circunstancia, dice el Código actual, que es la que pretende modificar la nueva normativa. ¿Qué es lo que ocurre con estas conductas no punibles? Entendieron los legisladores que si bien el resultado es algo no deseado y no querido, se entiende que por estar incurso en determinadas circunstancias uno no lo pudo prever, ya sea porque sus facultades mentales o cognitivas estuvieron alteradas, o bien porque no tuvo otra forma de resistir que las que prevé la norma. Entonces lo que no podemos tener es un derecho penal de resultado, sino que debe coexistir el análisis completo de la conducta para ser sancionada, que debe estar dentro del marco del conocimiento de la acción que uno lleva adelante para que esa conducta sea punible, ¿no? En otras palabras, tenemos que desear, querer y llevar adelante el medio suficiente para provocar un resultado no deseado y de esa manera ser punible, ¿no? Doctor, entonces acá de alguna manera también seguimos hablando de esta discusión que se da muchas veces y que nosotros los vemos por ahí más reflejado en hechos más a nivel nacional, de si el famoso actuó en legítima defensa o no. Digo, ¿qué es en este caso actuar en legítima defensa o qué entiende la ley que es la legítima defensa? Bueno, en realidad
la normativa penal y el contrato social indica que ante la comisión de determinados hechos debemos poner en conocimiento a las autoridades que están predispuestas para que actúen y neutralicen la comisión del delito o sus efectos, o bien que den con los responsables. Ocurre que en determinadas situaciones, por la brevedad del tiempo, por la inexistencia de medios para comunicar o porque llegarían tarde, la ley autoriza a las personas que lleven adelante una defensa propia que puede ser de sus bienes, de sus cosas, de las cuales está intentando o está siendo privada en un accionar delictivo, o de su vida, en función de que si tuviera que pedir intervención al Estado a través de la fuerza del orden, las mismas llegarían tarde. Entonces el Estado autoriza a que la persona se defienda, y que como no existe ningún derecho absoluto, pese a que hay un derecho que está por encima de todo, que es el derecho a la vida, ni siquiera el derecho a la vida absoluto, porque cuando ocurren alguna de estas circunstancias, el ciudadano está autorizado a defender su vida, inclusive privando de la vida a otra persona que lo está agrediendo. Pero bien, para que se den esta posibilidad de no ser atrapado por el sistema penal o entender que su conducta no es punible, la ley establece ciertos requisitos, ¿no? El primer requisito es que haya existido una agresión ilegítima. ¿Qué significa esto? Que vos hayas sido víctima en tus bienes o en tu persona de un ataque sin que vos hayas sido el agente provocador. Que no hayas vos provocado la reacción de la otra persona y que después diga, me están agrediendo. No, esa agresión de tu vida o de tus bienes tiene que ser una agresión que no tuvo un origen legal de parte de la persona que te agrede, ¿no? También el segundo punto, y sobre todo este es el que pone en juego la reforma pretendida en este nuevo paquete de medidas, habla de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler. ¿Entiende? ¿Qué significa esto? La ley te autoriza que vos te defiendas en el marco y en la medida de hacer cesar la agresión o el delito del que estás siendo víctima. Para ello, la ley entiende de que la racionalidad del medio empleado no es solamente la igualdad de armas, sino lo que vos entendés como racional al momento de ser atacado. ¿Pero qué significa? Que hay que evitar los excesos que ya no transformarían en un hecho en una legítima defensa, sino que nos estarían transformando en un agresor ilegítimo. Entonces, si una persona te está atacando con golpe de puños, autoriza a defenderse en la misma proporción de esos ataques de golpe de puño. Si una persona te está atacando con un cuchillo, la proporcionalidad tiene que ser no solamente en función del arma, sino de lo que vos entendiste era suficiente. Y lo que dije anteriormente, que es el tercer requisito, que es la falta de provocación suficiente por parte de la persona agredida. Ahora bien, a partir del hecho Chocobar, se dio un fenómeno que de facto jurisprudencialmente han modificado lo que es el medio racional o proporcional o el cese de la agresión en la persona que cometió el hecho y la continuidad de la agresión del que supuestamente defendía un bien en el ejercicio de una función pública. Porque recordemos que el hecho Chocobar se dio en el contexto de que dos personas habían atacado con el intento de robo a un turista, no recuerdo de qué país, y le privaron de sus bienes, inclusive provocándole lesiones con arma blanca. Al arribar al lugar, el joven Chocobar, que estaba yendo a dar inicio a sus actividades como funcionario policial, pero teniendo no solamente la carga de ser policía y de poder llevar adelante una legítima defensa de terceros, interviene en el hecho y efectúa varios disparos. Lo que ocurre es que con los primeros disparos que surtieron el efecto de intimidatorio, cesó los efectos del delito y estas personas se dieron a la fuga. Y en esa fuga es que son heridos mortalmente estos delincuentes. Entonces, jurisprudencialmente se modifica, porque ya no habría necesidad
de que la conducta de Chocobar quede comprendida en la legítima defensa, porque ya no había tal defensa, ni era legítima, ni era racional el medio empleado, sino que era una agresión lisa y llana de parte de Chocobar. Hoy la norma que se enviaría al Congreso tiene estas características y le explico por qué. Es como una forma de legalizar esta postura que nosotros venimos teniendo de considerar de hechos de esa naturaleza como gatillo fácil. ¿Por qué nosotros le decíamos gatillo fácil? Porque nosotros entendíamos que determinado personal policial, ante la supuesta comisión de un hecho real o tentado, lo primero que hacían era ejecutar con su arma de fuego a las personas que ellos sospechaban cometieron o estaban por cometer el delito, sin analizar las circunstancias que rodeaban el hecho y la medida menos lesiva que debían aplicar para neutralizar los efectos del delito. A eso nosotros llamábamos gatillo fácil. Y hoy con esta norma lo que se pretende precisamente es legalizar esta figura del gatillo fácil. ¿Por qué? Porque establece que la proporcionalidad del medio que emplea el funcionario público en el ejercicio de su función debe ser interpretada siempre a favor del que obra en cumplimiento del deber. Eso dice la modificación del artículo 34, inciso 6, que se pretende incorporar. Que el que está ejerciendo el deber se entiende que es proporcional siempre el arma que utiliza para repeler, el medio o la fuerza. Y eso lo coloca en una situación muy grave, ¿no? Muy grave porque es muy grave porque no permita que calibre la entidad judicial, que es la encargada de establecer los parámetros normativos, sino que directamente la misma persona que interviene sea el que actúa, el verdugo y quien determina esas condiciones que siempre van a ser a su favor. Y hay otro hecho, y en esto sí ingresa directamente en legalizar el gatillo fácil que surge del hecho Chocobar, porque, como yo antes les dije, la legítima defensa tiene sus requisitos, y una vez que cesó el peligro en la persona o en los bienes, ya no se puede continuar porque se transforma ya en una agresión ilegítima. La ley pretende modificar ese parámetro, y fíjense que agrega una cuestión que es sumamente grave, porque autoriza aún la utilización del medio, ya sea arma o el que le parezca, en la agresión con el arma de fuego del personal policial, incluido poder matarlo, hasta el que huye de la escena. O sea, el típico caso Chocobar. Si un delincuente está huyendo de la escena, pretende que el accionar no sea punible de parte del personal policial si le efectúa disparos, por ejemplo, por la espalda, en lo que él entiende es neutralizar el delito. Es un avasallamiento liso y llano y una subversión del orden constitucional y legal. ¿En función de qué? ¿Por qué se crea la figura de los hechos no punibles o de la imputabilidad? En principio porque no hay ningún derecho absoluto, inclusive tampoco la vida es un derecho absoluto, el domicilio no es un derecho absoluto, las vías públicas, el libre tránsito que tanto se nombra en esta época y que también son objeto de modificación o pretendida modificación, no son derechos absolutos, pero la Constitución y el Código Procesal de Fondo establecen que para que esas conductas que avancen sobre estos bienes tengan un respaldo legal, deben estar dentro del marco de ciertos requisitos. Y eso es así, ¿por qué? Porque la vida es un derecho que debe ser respetado y que para que la misma pueda ser neutralizada o que la misma pueda ser avasallada, tiene que darse dentro de determinados requisitos, porque si no lo que estamos autorizando es que determinadas personas, entre ellos los funcionarios públicos, a su arbitrio puedan estar privando de un bien como es el derecho a la vida. Entonces tienen que darse estos requisitos, porque si nosotros quitamos los mismos como se pretende con esta nueva norma, lo que estamos habilitando lisa y llanamente es
la legalidad del gatillo fácil, la determinación de la vida o muerte en un juicio sumario donde alguien determina la existencia de un hecho, la calidad de imputado, procesado, condenado y la aplicación de la pena de muerte en la vía pública, y que todo esté en manos del funcionario policial. Y eso no puede ocurrir en función de que se estaría subvirtiendo el orden constitucional y penal, autorizando a que personas que forman parte del Estado, que es aún lo más grave, estén autorizados inclusive a quitar la vida con simples características que ellos entienden, las analizaron al momento de los hechos, ¿no? Y eso mismo, este mismo avance y subversión del orden constitucional y penal se dan en el agravamiento de las penas en los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, y fíjense ustedes que agravan también la pena del 194, que hoy está tan debatido sobre la aplicación de protocolo y no, que tiene que ver con el impedimento con o sin peligro para la seguridad pública en relación en la vía pública. Tenía una pena que iba de 1 mes a 1 año. Con esta nueva con este paquete de medidas se pretende agravar la pena de 1 año a 6 meses para tornarlo, para que no sean encarceladas las personas en función de que en relación al monto de pena en expectativa no conllevaría la pena de ejecución condicional, siendo que se analiza una ley que en principio fue incorporada al código a través de un decreto de una dictadura, que fue la dictadura de Onganía, nunca se la analizó, que tenía que ver con situaciones muy próximas a lo que la misma dictadura de ese momento imponía, y que tenía que ver con la imposición de estado de sitio. En democracia debemos analizar esa norma. ¿Y sabe por qué debemos analizarla? Porque es lisa y llanamente, o se la aplica de manera lisa y llanamente con un carácter meramente clasista. Y le voy a explicar por qué. Porque hoy, con un protocolo que para mí roza lo inconstitucional, pretende aplicarse, y siempre se pone en juego este artículo ante la protesta social. Lo que se quiere es impedir que los sectores más vulnerables y vinculados o afectados por las medidas económicas que llevan adelante todos los gobiernos puedan manifestarse libremente. A ellos sí se pretende aplicar este artículo y hoy agravar la pena. Pero fíjense ustedes que nada se dice o nada se hace con determinada actividad oficial que se lleva adelante en la vía pública y que obstruye la misma, y ni hablar de una situación de la que nadie habla y todos están callados, y que también impide la libre circulación por nuestros caminos, por nuestras rutas, que tiene que ver con el peaje, que es una situación que impide la libre circulación de los ciudadanos si es que no se paga. Y me van a decir en el peaje, pero hay caminos alternativos. Pues bien, las marchas que se llevan adelante y que temporalmente, porque generalmente son una media mañana, unas cuantas horas, impiden la circulación por esas arterias, obviamente dentro de la ciudad existen otras arterias alternativas por las que se puedan transitar. Lo que ocurre es que hay una mirada sesgada, que se pretende criminalizar la protesta para que procesos generalmente antisociales, antipopulares, puedan progresar en su ejecución. Entonces todas estas medidas vienen de la mano. Es un paquete de medidas que tiende a sostener el paquete de medidas económicas, que ellos ya prevén que va a tener una afección severa en la comunidad. Entonces pretenden agravar las penas para quienes intentamos o intentan o van a intentar llevar adelante su reacción sobre el particular. Pero volviendo al eje, digo que obviamente esperemos que no se avance con la reforma del artículo 24 y 106, que no se deje al arbitrio del personal funcionario policial la determinación de la vida o muerte de los ciudadanos, y que sigan siendo sus conductas amparadas dentro de la normativa, que ya es suficiente y que pueda ser controlada por las autoridades judiciales para determinar si las mismas fueron dentro de lo que establece la ley, que tiene que ver con el ejercicio suficiente de un medio racional para impedir, para neutralizar el delito y no avanzar sobre un delito pisado de una persona en situación de fuga, porque lo que se está haciendo de esa manera no es otra cosa que autorizando
la implementación de la pena de muerte que está prohibida por nuestra legislación penal y constitucional. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, es muy amable. Bueno, le pido mil disculpas, No, por pero favor. hay muchísimas cosas más de que hablar, seguramente tendremos más tiempo más adelante. Y bueno, feliz año, pese a que todos estamos atravesando una situación de no saber qué es lo que va a pasar, hay muy poca claridad sobre las medidas y sobre sus efectos, así que creo que poco se ha disfrutado de la fiesta de Navidad y se va a disfrutar de la de Año Nuevo, porque la incertidumbre en la que nos encontramos hace de que tengamos lo que podamos brindar, una alegría, porque estamos a la espera de qué es lo que va a ocurrir, pero dentro de ese contexto es lo que pase un feliz año, y esperemos que el año que viene tengamos la posibilidad de promocionar y promocionarnos humanamente y no tener que estar lidiando con una lucha de que si el Estado se ha vuelto terrorista o antisocial, y no hablar de la promoción de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Doctor, gracias a usted igualmente, que pase un buen 31, que tenga un mejor año y seguramente retomaremos el contacto. Muy amable como siempre, gracias. Adiós. El doctor Hermindo González charlaba con nosotros para entender un poquito qué implica básicamente esta reforma dentro de este paquete de leyes que ha enviado el presidente Javier Milei al Congreso de la Nación con este proyecto de ley ómnibus. Decíamos, más de 664 artículos, 351 páginas, que en parte tienen como objetivo también la modificación de uno de los artículos del Código Penal, que es en este caso el artículo 34, donde señala la no punibilidad a quienes obren en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad